Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiara, el violento contraataque alemán. Dados como herramienta de control. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Miedo y no nos vais a amedrentar, y te lo digo mirándote a los ojos, Sí. a los fascistas, a la Pues extrema nada. derecha mediática y política. No nos vais Dígamelo. a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado- que la extrema derecha ¿Ha no nos dejado al dais cuidado de miedo, sus hijos hoy que no con la nos dais niñera que miedo, y que es presuntamente una hemos pagado vergüenza todos los españoles, que o no? intentéis amedrentar a la gente ¿Ha que dejado estamos hoy a sus ejerciendo hijos o al pirracas, al democráticamente delincuente que nuestro tenéis en la derecho puerta al que la voto? pagar? Que no, ¿O a su tenemos hermano que fue miedo, detenido ni por a ti, ni a apalear, nadie de la extrema por derecha agredir a la mediática. policía en Vallecas? ¿O a su hermano? Venga, Señora valiente, ministra. venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Miedo. ¿Pero miedo por qué? Os tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Como cada miércoles, pues tengo ya el honor de estar con nuestro historiador de cabecera en Estado de Alarma, Pío Moa. ¿Cómo se encuentra, Pío? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Pues bien, estamos un poco peleando, como siempre. Como siempre, como todo el mundo. Bueno, pues nos puedes comentar un poco, pues, qué trataste esta semana en tu blog, Pío. Bueno, en el blog estoy desarrollando un ensayo sobre la política de neutralidad de España, no solo en las guerras mundiales, sino como un principio que debía dirigir la política exterior española, ¿no? Porque estamos viendo que eso que llaman entrar en Europa, que es una cosa propia de ignorantes, ¿no? España siempre estuvo en Europa, ¿no? Y eso de estar en la OTAN significa que España queda satelizada política y militarmente, ¿no? Yo insisto en que tenemos un ejército que está embarcado en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno, cuando aquí tenemos un problema internacional verdaderamente que puede ser serio en Marruecos, ¿no? Siendo USA además aliada de Marruecos y también Francia, ¿no? En distintos grados y en distintos momentos, ¿no? Es decir, nuestro problema no nos lo va a resolver ni la OTAN ni ningún otro. Afortunadamente Marruecos es un país débil, hoy por hoy, pero claro, España puede llegar a ser un país mucho más débil, porque contra lo que puede parecer, Mohamed pues percibe al doctor y a su cuadrilla como un aliado, ¿no? Un aliado objetivo, porque están debilitando a España, creando la discordia civil y haciendo del país un estado fallido. Y con ello dan ocasión para nuevos avances sobre Ceuta y Melilla, que es justamente lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso digo que hay que desarrollar. España desde hace años no tiene una política exterior. Esa es la realidad, ¿no? Una política exterior propia.
esa política exterior hay que desarrollarla y, en mi opinión, debe desarrollarse sobre el principio de la neutralidad. España fue neutral en las 2 guerras mundiales. Eso fue el mejor logro de la política exterior española y lo fue por una razón muy sencilla, porque lo que se dirimía en esas contiendas, en esas guerras, no interesaba para nada a España. Eran cosas que no, en fin, por muchas razones, España no se perdía nada en ella, a pesar de que había aquí mucha gente que estaba deseosa de mandar a montones de jóvenes españoles a hacer de carne de cañón en la Primera Guerra Mundial, de carne de cañón para Francia e Inglaterra, y en la segunda ya hubo menos interés en entrar en la guerra, aunque algunos sí creían que debía entrar al lado de Alemania, cuando, como Franco dejó bien claro que lo importante para España era reconstruirse y no entrar en una guerra larga que la arruinaría todavía más que la guerra civil, ¿no? Bueno, todo eso, creo, insisto, debe desarrollarse como un principio, y estoy tratando en el blog, en artículos sucesivos, de desarrollar un ensayo sobre este tema, ¿no? Aparte de eso, pues claro, tenemos los problemas casi de cada día, ¿no? Por ejemplo, las mafias izquierdistas del país, etcétera, pues dicen que el doctor demuestra mucha valentía al proponerse indultar a los golpistas. Y en su lenguaje pervertido, pues no deja de ser verdad. Demuestra valentía en traicionar al país, en traicionar al Estado de Derecho, a las libertades, como viene haciendo desde siempre. Y de paso, en propinar una nueva humillación al rey, otra valentía más. Y ya son muchas humillaciones, ¿no? Y el problema es que nunca se ha afrontado con valentía y buen discurso a estas mafias. Bueno, ahora Vox por fin parece otra cosa, ¿no? La clave de los indultos de la pandilla del doctor es la palabra concordia. Concordia entre golpistas y contra España. Eso debe entenderse claramente. Y a partir de ahí se le entiende ya todo. Si no se especifica, si no se concreta, pues es el clásico embrollo de los estafadores, que presentan como con palabras que suenan bien, pues sus estafas, ¿no? O sea, yo creo que esta gente tendría que terminar a la cárcel. El indulto a los golpistas es el equivalente actual del rescate de la ETA por Zapatero. Aquello fue un ataque directo a los fundamentos del Estado de Derecho y de la democracia, aprovechando además que la ETA estaba prácticamente arruinada. Entonces aquello les resultó gracias al apoyo de Rajoy. Ahora Vox defiende a España y la democracia y el Frente Popular se está enconando, ¿no? Esta palabrería de buen sonido que están utilizando todos los partidarios del indulto a los golpistas, no debo ocultar que esta gente ha estado, también el PP por supuesto, ¿no? Han estado año tras año facilitando las cosas a los separatistas. Les han dado de todo. Les han facilitado más incluso de lo que pedían. Y claro, el resultado es el que vemos. Y hay que tener en cuenta la política del PP al respecto. Cuando el PP, para el PP, el enemigo principal es Vox. Es Vox porque Vox es el partido que le quita votos al PP. Y el PP basa sus cargos políticos, su demagogia y su colaboración con el PSOE, pues lo basa precisamente en esos votos. Por lo tanto, tienen que atacar a Vox como sea y al mismo tiempo tratar de engañar a sus votantes para seguir con la misma política, ¿no? Y a mí me sorprende que haya ilusos empeñados en una colaboración de los dos partidos contra el PSOE. Pero vamos a ver, señores, si la política del PP siempre fue colaborar con el PSOE, la complicidad con las, por ejemplo, con las leyes antidemocráticas de memoria histórica, de género y compañía. Colaboraron con el PSOE en relación, incluso compitiendo con el PSOE en relación con los apoyos y la financiación de los separatismos. En fin, esto es lo que ha hecho el PP siempre. Aunque claro, tiene que disputar con el PSOE pues por los puestos, los cargos, en fin,
hacer un poco de demagogia, pero la política viene a ser parecida, ¿no? Y si olvidamos por un momento que la estrategia del PP busca el entendimiento con el doctor y contra Abascal, pues nos despistarán siempre sus quiebros políticos de ocasión, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en Andalucía, el Moreno Nocilla pues insinúa nuevos acuerdos con el PSOE, y contra Vox, lógicamente. Entonces, pues este es un poco el panorama que tenemos, ¿no? Un panorama en el cual se está atacando el Estado de Derecho, bueno, se viene atacando desde hace muchos años, pero ahora con una fuerza especial se está atacando la política internacional española. No, yo estoy convencido de que en el PSOE la idea de entregar Ceuta y Melilla a Marruecos es permanente. O sea, no lo pueden hacer de golpe y tal, pero van en esa dirección. Lo mismo que van en la dirección de la secesión de Cataluña, por ejemplo. Observe usted cómo hablan siempre de Cataluña y España, como si fueran dos naciones distintas o dos entidades diferentes, entre otras muchas cosas, ¿no? Y esta es su política de fondo. Si no se entiende su política de fondo, uno quedará desconcertado constantemente por la demagogia, la palabrería con que lo disimulan, etcétera, ¿no? Hay otro tema también, ahora que estamos con lo del terrorismo y sus víctimas, que siempre se olvida la víctima mayor del terrorismo, ¿no? Y porque la víctima mayor porque afecta a todos, y que es la destrucción del Estado de Derecho por el rescate cómplice de la ETA que hizo el PSOE. Y se olvida también que la ETA y el PSOE comparten un 80% o más de ideología. Y claro, esto cuando se olvidan los puntos principales en la política, pues todo es un desconcierto. Aparte de eso, también hay otro tema que surge de vez en cuando, y es la de que le achacan, por ejemplo, a Vox, tener un lenguaje guerra civilista, un lenguaje intolerante, etcétera, al hablar, por ejemplo, de un nuevo Frente Popular. Algunos cantamañanas de derecha, incluso algunos cercanos a Vox, pues se escandalizan de estas expresiones. Bueno, esto se debe a la ausencia de formación histórica e ideológica que predomina en la derecha. El Frente Popular fue una alianza de totalitarios y separatistas, que por ello, por ser así, pues amenazaba la integridad nacional y las libertades. Hoy tenemos una nueva alianza de hecho que ataca a la nación y las libertades democráticas con un golpismo permanente. España vive en estado de golpe permanente, con una región cuyos dirigentes separatistas están constantemente retando a la unidad nacional y, por supuesto, a las libertades, ¿no? Bueno, pues eso está ocurriendo a la vista de todos. Y esto detecta algo que en algunos centros de opinión de Europa se considera que España está en camino de ser un Estado fallido, ¿no? Que será una democracia fallida, sí lo es, desde hace años. O sea, una democracia no puede funcionar con leyes antidemocráticas o liberticidas, ¿no?, como las que tenemos, ¿no? Bueno, pues para enterar a esta gente que se escandaliza por lo del Frente Popular, en el blog que he comentado he hecho 4 puntualizaciones. Primera, el nuevo Frente Popular volvió a orquestarse con el rupturismo a la muerte de Franco, y entonces fracasó. El referéndum de 1976 fue la legitimación histórica del franquismo desde la democracia, es decir, desde los votos, porque fue una votación abrumadoramente favorable a pasar a la democracia de la ley a la ley, es decir, desde la legitimidad del franquismo. Un punto clave en los designios frente populistas, por lo tanto, fue desde entonces denigrar y condenar el franquismo, una tarea que han sido muy tenaces y que no han abandonado, y por cierto a la que se unió Aznar en 2002, condenando el alzamiento del 18 de julio que libró a España de la sovietización y de la disgregación. Bueno, desde entonces se ha acelerado el doble proceso hacia la disgregación del país y hacia la imposición de leyes, como digo, liberticidas, totalitarias, ¿no?, tipo soviético, ¿no? Segundo, las dos fuerzas, separatistas y totalitarias,
se configuraron independientemente, cada uno por su lado, después de la derrota de 1898 frente a USA. Pero pronto empezaron a colaborar de hecho, una y otra, en el objetivo antiespañol, lógicamente. Un hito de esta colaboración fue la huelga insurreccional de 1917. Otro insurreccional o revolucionaria, como se quiera llamar, ¿no? Otro hito, aún más peligroso, fue la Guerra Civil de octubre de 1934, que afortunadamente fue derrotada pronto, porque duró 2 semanas de todas maneras, y causó 1.400 muertos, y entre otras muchas destrucciones. Y luego fue la continuación de la guerra en 1936-39, casi 3 años. O sea, la guerra fue una lucha entre el Frente Popular, que insisto, se componía de sovietizantes y separatistas fundamentalmente, y esto es así, estos hitos que he mencionado, porque el Frente Popular lleva en sí mismo la guerra civil, a menos que se le frene a tiempo. Tercer punto, el común fondo ideológico de estas fuerzas es la negación de España, de su historia, de su cultura y de su carácter nacional. Pero fuera de eso no coinciden en casi nada y se pelean entre sí, como he mostrado en Por qué el Frente Popular perdió la guerra, libro que publica todavía reciente, ¿no? Pero que examina precisamente esta colaboración separatista totalitaria y esas peleas entre ellos que fueron probablemente la causa principal por la que perdieron la guerra, cuando partían de una ventaja material enorme, ¿no? Y un cuarto punto es que, volviendo al origen, que el 98, o sea, la derrota del 98 frente a USA, pues engendró la corriente regeneracionista de Costa, Ortega, Azaña, etcétera, que se proponía regenerar el país, pero al mismo tiempo condenando y denigrando su historia real. O sea, con ello ayudaban a los movimientos de tipo Frente Popular, y esto fue lo que ocurrió con la Segunda República. Estos señores, Ortega, Azaña, etcétera, pues negaban la historia de España y se imaginaban que ellos podían regenerarla de alguna manera, además con la ayuda de separatistas y demás, ¿no? Y socialistas. Ortega fue el que elaboró aquella ocurrencia sin lógica ninguna, ridícula, de España es el problema y Europa la solución, y esto ha sido una de las consignas más nefastas que ha tenido que soportar España y que la seguimos soportando, porque en eso está la base de todas las políticas de estas que han venido desintegrando la democracia, ¿no? España tenía problemas, que además desembocaron en la guerra civil, unos problemas a los que ayudaron mucho los propios Ortega y demás, los padres espirituales de la República, Azaña, etcétera. Y en cambio el resto de Europa, no Europa, sino el resto de Europa, pues tenía también otros problemas mucho más graves, que desembocaron en 2 guerras mundiales. 2 guerras de las cuales Europa ha salido, sobre todo la segunda, ha salido pues en una decadencia total, porque quedó dividida en 2 partes, una bajo tutela de USA y otra bajo dominio de la Unión Soviética. Se perdió, o sea, la hegemonía que había tenido Europa durante siglos se ha perdido y por supuesto no se ha recuperado, ni parece que se vaya a recuperar. La situación mundial es muy complicada actualmente y no tiene muchos elementos nuevos. Y si no tenemos, en definitiva, si no tenemos en cuenta el origen, la evolución y las características de estas fuerzas, separatistas, totalitarias, etcétera, si no tenemos en cuenta su raíz ideológica e histórica, no será posible reducirlas a un nivel poco amenazante. Siempre van a estar ahí, pero una política adecuada puede mantenerlas un poco a raya, ¿no? La guerra civil pasada fue una gran lección histórica que por desgracia no se ha aprovechado desde la transición. Y esto es más o menos son parte de las cosas. De una manera más amplia he tratado también el problema de la modernidad, sí, porque efectivamente la modernidad, si la queremos ver de una manera
esquemática, pero básica. Es un poco, nace con el humanismo, la época del Renacimiento, y sobre todo cobra un gran impulso en la Ilustración, en el siglo XVIII. La modernidad consiste, dicho de manera muy esquemática, en que digamos, en una especie de divinización del ser humano. O sea, el hombre tiene unas cualidades, unas capacidades que puede desarrollar y que son capacidades prácticamente divinas y que van excluyendo la idea de la creencia en Dios. Es decir, la creencia pasa a ser la creencia en las capacidades del hombre. Y efectivamente se ha demostrado durante estos siglos unas capacidades enormes, lo que se llama la modernidad, ¿no? Desarrollo de la ciencia, de la razón, de la técnica, etcétera, que han dado además a Europa durante siglos la hegemonía en todo el mundo. Sin embargo, esto ha llegado a su fin con la Segunda Guerra Mundial, en que no solo Europa ha perdido su vieja hegemonía, sino que se ha llevado a la paradoja de que el desarrollo de la razón, el desarrollo de la ciencia, de la técnica, pues ha llevado a la posibilidad, por primera vez en la historia, de la destrucción total de la humanidad. O sea, hoy día, técnicamente, el ser humano está en posibilidad de destruirse a sí mismo por completo, ¿no? Esto es algo nuevo históricamente y, en cierto modo, es una ironía porque no deja de ser una capacidad divina. O sea, antes solo Dios había creado al hombre y podía destruirlo, pero ahora parece que el hombre puede destruirse a sí mismo sin contar con Dios. Estos son problemas muy básicos, muy fundamentales, que hay que abordarlos, porque evidentemente estamos en una nueva edad histórica con problemas nuevos que, ya digo, tienen que ser organizados de otra manera. Es decir, las posibilidades efectivamente de la destrucción de la humanidad son reales, están ahí, son clarísimas. Otra cosa es que lleguen a cumplirse, porque claro, sigue existiendo un instinto de autoconservación. Pero eso no impide, hemos visto en las dos guerras mundiales cómo ha ocurrido. Estamos viendo cómo están desarrollándose nuevas superpotencias con ejércitos de una capacidad terrorífica y con unos intereses que chocan de manera clara con los de otras superpotencias. Esto tiene que ser analizado. Tiene que ser analizado y desde este punto de vista, en mi opinión, de cómo el desarrollo del humanismo, el desarrollo de la Ilustración, el desarrollo de la fe en el hombre, de la fe en las capacidades prácticamente divinas del hombre, ha llevado efectivamente a una capacidad divina de autodestrucción. Bueno, estas son parte de las cosas que estoy tratando en el blog. Uh-huh. Yo me gustaría que los lectores pues le prestaran atención, Claro. Porque, bueno, aparte de eso también estoy tratando cuestiones de literatura, ¿no? Por ejemplo, en relación con la novela Cuatro perros verdes, que algunas personas han calificado de dostoyevskiana, yo no estoy demasiado de acuerdo, pero bueno, algo de ello puede que tenga. Pues una lectora me preguntaba, decía, bueno, ¿qué argumentos me daría usted para que yo leyera su novela? Y yo le dije, pues, Cuatro perros verdes puede gustarle si le atraen estos temas. La apertura al mundo en la primera juventud, porque trata de estudiantes, etcétera, ¿no? La variedad y contraste entre diversos enfoques de la vida, que son temas perennes, porque efectivamente son 4 estudiantes, intervienen también otros, cada uno con su visión de lo que espera de la vida y de lo que cree que puede ser la vida, ¿no? Un retrato es una novela con mucha acción, por otra parte, aunque algunos han dicho filosófica, tiene mucha acción, ¿no? Tiene también, si le atrae el tema del retrato literario, claro, de época de España, que es a finales de los años 60. Esto yo creo que puede interesar a mucha gente joven como contraste y porque al mismo tiempo en aquella época se estaba gestando gran parte de lo que hoy tenemos, ¿no?
Y luego también sí la traen pues la cuestión de algunas paradojas de la condición humana relacionadas con el amor y con las ideas. Y ya digo, más intelectualmente, la relación entre la actualidad y aquel tiempo en que se cocieron muchas cosas que hoy nos influyen. Pues esto es lo que le he señalado a esta lectora que estaba dudosa porque había visto en Amazon algunos comentarios y no sabía muy bien a qué atenerse. En fin, esto es. Bueno, pues Pío, con esto nos quedamos. Muchísimas gracias por estar nosotros esta semana una vez más y nos vemos ya la semana que viene. Pío, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y ya digo, recomiendo la lectura del blog porque trata muchas cosas. Por supuesto, nadie tiene la verdad absoluta y todo se puede discutir, pero a ver si hay debate, porque un gran problema que tiene este país es que a pesar de todos los problemas apenas hay debate. Totalmente. Bueno, pues muchas gracias, Pío. Nos vemos. Pues muchas gracias a vosotros de nuevo. Un abrazo. Chao. Chao. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y lo doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os verá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.